Otra de las consideraciones para poder dimensionar es que no debemos de olvidar poner tres tipos de cota que son indispensables. Y no quiere decir tres cotas, son tres tipos de cota. Dimensiones generales. Todas las figuras, como ya habíamos visto, están incluidas en un envolvente como en una caja de cristal. Entonces, vamos a decir que las dimensiones generales son las dimensiones que nos hablan de la dimensión total de la cota, altura total, anchura total y profundidad total. Siempre tienen que estar esas tres dimensiones. Otra de las características que debemos de tener son las dimensiones específicas. Estas dimensiones específicas ya nos hablan de particularidades de las formas. Por ejemplo, aquí dice que este radio es de 10, que este diámetro, perdón, es de 10, que esta distancia es de 20. Ahorita voy a hablar de estas dos, etcétera. Entonces tenemos estas dimensiones específicas de estas peculiaridades. Y después tenemos las cotas de ubicación. Las cotas de ubicación son elementos que nos dicen dónde están ciertas formas con respecto a otras formas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener estos 10 milímetros que nos hablan de este desprendimiento a esta parte del centro de la circunferencia, o este desprendimiento que va de aquí a acá, ¿sí? Perdón, aquí en esta parte. Entonces, nos hablan de estas distancias que tenemos, este, ubicaciones. Por ejemplo, aquí la ubicación de este elemento es de 15 con respecto a X y de 10 con respecto a Y, ¿sí? Hay otro tipo de cotas que en la medida de lo posible hay que evitar. Son las cotas que son em, repetitivas o redundantes. Ese es el término, redundantes. Las cotas redundantes me hablan de que una unidad está repetida. Estas hay que evitarlas. Incluso si ustedes trazan en SolidWorks, SolidWorks les va a decir, sabes que esta cota no te la voy a poner porque ya la tienes aquí. Por ejemplo, si tenemos 50 y 20 más 30 es 50, entonces ponemos 50 o 20. 50 va porque es la dimensión total y 20 puede ir porque esta es esta pieza, pero también puede ir 30, ¿sí? Yo omitiría en este caso la de 30, no la pondría. O en este caso la altura. Aquí tenemos 50 y aquí tenemos 20 y 30. Entonces, en este caso yo omitiría la de 30 porque es redundante. Ahora, noten que no se repiten las cotas, sino que son complementarias. Las cotas de la vista del lado izquierdo complementan las del derecho, pero no se repiten. Aquí no vuelvo a poner que es 50. Las cotas de la parte, no sé, de profundidad, no las veo en otra vista, por lo tanto aquí quedan. Aunque si tengo otras vistas, podría ponerlas, pero no sería lo correcto. En cuanto a los ángulos, tenemos aquí diferentes formas y posiciones de las angulaciones. Por ejemplo, si quiero acotar este ángulo, puedo utilizar diferentes prácticas para poder acotarlo. Puedo acotar el ángulo opuesto, ¿sí? que quiere decir que lo que estoy acotando es este ángulo. Puedo acotar el ángulo complementario, que sería este, ¿sí? O puedo acotarlo desde otro punto de la figura. Si se fijan, esta cota de 60, esta cota de 120 y esta cota de 30, cualquiera de las tres puede acotar este mismo ángulo. No quiere decir que las vamos a poner las tres, es un ejemplo de, dependiendo de cómo estén acomodadas las demás dimensiones, yo puedo poner esa dimensión desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en este caso, pues lo más conveniente a lo mejor es poner el ángulo opuesto. Aquí tengo otro ejemplo, otros varios ejemplos en el que tenemos estas dimensiones, estas distancias y aquí estamos acotando esta angulación, pero bien podría haber hecho esto mismo acá, nada más que aquí, fíjense que si pongo la cota de 24, se me empalman, a lo mejor, perdón la redundancia, sea esto. Y ya en el último de los casos, podemos tener este tipo de cota que lo que hace es que hace una línea paralela a la línea original, a las dos líneas originales para indicarlo de esta forma y no trazar o no interrumpir otras cotas que puedan ir alrededor.
Aquí les presento algunos elementos que son equívocos o que están erróneos y otros que están bien. Por ejemplo, en esta figura es un buró. ¿Tenemos cotas generales? Sí, cota general de altura total, cota general de profundidad total. ¿Qué nos falta? Pues nos falta la cota de anchura total. Esta es falta, ¿sí? Ahora, vamos a decir que aquí tenemos esta altura de estas piezas. Ojo, ¿ya notaron esta parte? ¿Sí? Esta línea está acotando una línea visible y una línea oculta, entonces esta estaría incorrecta. No acotamos en líneas ocultas. Vamos a ver diferentes elementos que nos ayuden a esclarecer los planos sin acotar en líneas ocultas. Otra consideración es que, por ejemplo, aquí las líneas de referencia están tocando la figura. De preferencia hay que tener este espacio para que las líneas no entren a la figura para que el plano tenga mayor claridad. Falta la nomenclatura y faltan las líneas de eje. Y aquí muy choquitas porque no tengo regla, pero ahí están. ¿Sí? Revisen estas, por ejemplo, están acotando líneas ocultas, lo cual es incorrecto. En este caso, vamos a tener o vamos a revisar cotas generales, sí, aquí, pero aquí también quiere decir que esta cota está repetida. Como está repetida, necesito omitir una. ¿Tenemos altura total? Sí, aquí está. ¿Tenemos profundidad total? No, nos falta la profundidad total. Entonces, habrá que acotar esa profundidad total. Otra de las consideraciones es que, por ejemplo, aquí tenemos esta cota que entra. En este caso puede ser deseable, pero hay que evitar que entren las cotas. Y aquí, miren, estos desprendimientos son excesivos. Tienen que estar más pegaditos como este. Muy bien, este era un mueble para televisión. Tenemos nomenclatura. Faltaría la línea de eje para que nuestro plano estuviera completo. Pero no lleva ejes porque son diferentes. Sí es cierto. Entonces, tenemos que borrar o tenemos que quitar la línea de ejes. La quitamos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver otro. Una de las consideraciones que les pasa muy seguido es que quieren acotar en la misma línea todos los arcos o todos los radios. Cada uno tiene que buscar la línea propia. En este caso puede ser un abanico, puede ser alrededor de toda la figura siempre que toque el arco que deseamos acotar. Aquí vemos un error, una línea de cota que cruza otra línea de cota, no debe de ser. Aquí tenemos un error menor, pero finalmente un error, una línea de cota que cruza otra línea de cota. Por eso hay que distribuir correctamente las dimensiones. Y tenemos estos números de cota que podríamos considerar que están correctos, pero tenemos estos números de cota que se ven pequeñitos en comparación con los demás. Recordemos que todos los números de cota deben de ir a la misma distancia, al mismo tamaño de fuente. En este caso, tenemos cota general, altura total, cota general, ancho total, cota general, profundidad total. Bien, cotas específicas. Tenemos la distancia que hay hasta esta pieza, bien. Tenemos la distancia de esta pieza que está al centro, bien. Tenemos el diámetro menor y el diámetro mayor, bien. Si la pieza es simétrica, podemos indicar simetría para que este elemento no se quede sin dimensionado. Justo para eso se presentan las líneas de simetría. Aquí en este caso podemos tener este dimensionado y ancho total. ¿Qué nos falta? Quizás nos falta el radio del voleo o el radio de este redondeo que tenemos en las esquinas. Y aquí podemos poner radio. ¿Qué más nos falta? Pues la nomenclatura. ¿Sí? Vista frontal, vista lateral derecha, lo que corresponda. Por ahí todavía falta radio de volado aquí.
¿sí? Ah, ojo, esto que hice es incorrecto. Los radios nunca se dimensionan en horizontal o en vertical, siempre tienen que tener cualquier otra angulación. Entonces, aquí nosotros deberíamos de tener una inclinación. Voy a sacarla aquí, de esta forma, indicamos el radio. En esta figura, errores, ¿sí? Texto alineado, las flechas son muy pequeñas y están cerradas. Toca la figura, lo cual hace menos claro el plano o hace más confuso su trazo. ¿Sí? Textos orientados en la cota en lugar de tenerlos en horizontal. ¿Sí? Fíjense cómo pierde un poco de claridad el plano. Y tenemos, a ver, tenemos esta cota que es ancho total, pero tenemos aquí una cota repetida. Tenemos profundidad total, que está bien, y nos faltaría, ¿sí?, la altura total de la piel. Aquí está. Entonces, fíjense cómo tenemos que evaluar todos nuestros elementos para saber que estamos haciéndolo correctamente. Tenemos aquí nomenclatura, etc. Cuando queremos acotar una serie de arcos regulares, pues si los centros tienen que ser conocidos, por eso tenemos que marcarlos con una crucecita en caso de que así este, se pida o el plano lo pida, o con el eje completo. Si el plano es sencillo, puede ir con el eje completo. Si el plano es muy complicado, puede ir con estas pequeñas marcas que se llaman marcas de centro. Una vez que tengamos esas marcas de centro, pues entonces extendemos nuestras líneas de referencia, nuestras líneas de cota, las flechas que nos ayudan a dimensionar. Entonces, esto es la forma en que se dimensiona una figura irregular, pero que está conformada por arcos regulares cuyo centro es conocido. Ahora, si tenemos arcos regulares conocidos, pero el centro queda lejos de la figura, ya el profesor les explicó cómo usar el jogline en AutoCAD. Lo que se hace es sobre uno de los ejes, ya sea vertical o horizontal, por ejemplo aquí no conviene el horizontal, conviene el vertical para acercarlo, se traza un centro falso y entonces se traza un quiebre que indica que la figura está quebrada. En este caso, este es el ejemplo. Y se pone el radio original para que se indique que este es un centro que no corresponde a la realidad, sino que está acorde.